Les damos un cordial saludo, la bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora Busca en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 7 de septiembre del 2021. La bienvenida para continuar con nuestra programación para esta tarde. Realmente que tenemos la presencia de la doctora Ana Cleyen en el segmento Cambio Profundo. Así es que bueno, doctora Ana, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Jorge, buenas noches, gracias. Un gusto estar aquí. Qué bueno tenerla nuevamente con nosotros y bueno, para decirle que gracias por su tiempo. Realmente es una ofrenda que está ofrendando su tiempo y yo creo que es parte de nosotros aprovechar o no aprovechar realmente lo que el Padre nos da. Le envía siempre, le envía como esos informantes y nosotros abrimos la llave o la dejamos cerrada. Ya eso es decisión de nosotros, pero toda la información está allí puesta por Él para que realmente nosotros sepamos dónde estamos y dónde tenemos que ir. Así es que, doctora Ana, bueno, iniciamos con nuestro segmento de hoy, nuestro programa. Sí, el programa es de Nina Vivas, pero vamos a tener un programa especial hoy. Le hemos puesto como título Recursos Internos. Generalmente se habla de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos energéticos, pero yo escribí aquí, en este libro que se llama Divino Diván, que lo pueden encontrar en Amazon, poniendo mi nombre o poniendo Divino Diván. Y les quiero contar una historia en un capítulo de consultorio, porque estas son todas historias que tienen un final cristiano, porque estas son consultas de un consultorio de una psicóloga cristiana. Entonces, no tenemos otra ilusión que sea para ustedes de mucha ayuda. Y yo voy a contar un poco esta historia de una mujer llamada Silvina, que ella estaba casada con un empresario muy importante. Ella es hija de un diplomático, de un embajador que ya falleció, pero resulta que ha vivido con su familia, con el papá y la mamá, en muchos países, conocía varios idiomas. Entonces, cuando llegó a la Argentina, se casó con este empresario tan importante y tuvieron 3 hijas. Vivían en una casa muy grande, en una mansión, en un barrio muy bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Parecía que era un edificio histórico, como antiguo por fuera, pero por dentro tenía todas las comodidades, inclusive tenía, por supuesto, todo lo que es tecnológico, todo lo que es muy moderno, y también socialmente tenían una vida muy asidua a reuniones, económicamente estaban muy bien, por lo tanto todas sus amigos, todas sus parejas amigas, tenían casas en los clubes de campo, tenían membresías extraordinarias en lugares muy importantes. Los colegios donde iban las hijas eran no bilingües, sino trilingües, así que siempre tenían servidumbre especializada, hacían muchas reuniones y fiestas sociales, permanentemente invitaban gente o también iban a esos lugares. Esta mujer Silvina tenía una vida realmente tranquila. Un día su esposo se va de viaje de negocios y parece que decidió no volver. Entonces esto era muy raro. Él llamó desde el aeropuerto, se despidió, como lo hacía siempre, mandó saludos para sus hijas, nada parecía raro. Y después pasaron los días, pero Silvina no se alarmó porque cuando el esposo viajaba tenía muchas reuniones. Entonces, con los cambios de horario de otros países, a veces por varios días no llamaba. Igualmente, Silvina estaba acompañada por sus hijas, por todo el personal de servicio y por su mamá. Entonces, este viaje se hizo en verano, el esposo viajó
y ellos tenían una piscina muy grande en la mansión, y estaban las 5 mujeres, Silvina con su mamá y las 3 niñas, estaban en la piscina y de golpe llega una persona a traer una orden judicial de embargo y desalojo, o sea, se tenían que ir de la casa y perdían la casa. Entonces, cuando Silvina recibió esa nota, llamó a la secretaria de su esposo y fue muy sorprendente porque la misma nota había llegado también a las oficinas del esposo y la secretaria dijo que no lo encontraba, que él no respondía a ninguno de sus llamados. Los abogados de la empresa estaban muy sorprendidos, pero tampoco contestaban como Silvina quería. Luego no contestaron más el teléfono los abogados, el contador lo mismo. La realidad es que Silvina se tuvo que ir de esa casa, se quedó sin nada, solo se llevó su ropa y la ropa de las niñas, y tenía nada más que una camioneta, una 4x4, un camión a su nombre. Era lo único que tenía, por lo tanto cargó su auto con las ropas y con los niños y escaparon, porque ya no se podía hacer cargo ni de la casa ni del personal, porque todas sus cuentas bancarias habían sido embargadas. Ahora bien, cuando empezó a preguntar a las amistades, ya no le querían contestar porque todas las amistades habían sido también estafadas por Manuel, el esposo de Silvina. ¿Qué hicieron estas mujeres? En principio, con mucho llanto, con mucha incertidumbre, fueron esa noche a dormir a un hotel y empezaron a buscar un lugar donde vivir. Como lo único que tenían era la cuenta bancaria de la mamá de Silvina, empezaron a buscar algo muy pequeño, porque ese dinero se iba a ir muy rápido. Entonces encontraron un apartamento donde el dormitorio de Silvina era más chico que el baño de la mansión. Para que ustedes se den cuenta, las niñas por primera vez tuvieron que dormir las 3 juntas, cuando antes cada una tenía su dormitorio. La realidad es que todo era confusión y habían empezado a pensar que había sido un secuestro. Este señor Manuel tenía un pasaje pagado para Zaragoza, entonces pensaron primero que estaba en España, pero la realidad es que hubo que hacer muchos cambios porque las niñas tenían que empezar ya el colegio y buscaron una escuela ya no trilingüe, ni bilingüe, ni privada, una escuela pública, que en Argentina son gratuitas. Entonces, la realidad es que tuvo que irse del barrio, tuvo que irse de la escuela, estaban las 5 en un apartamento muy pequeño y pensando qué había pasado, porque había sido un shock muy grande. Lo único que supieron, luego de muchas averiguaciones, es que Manuel cambió el pasaje para Zaragoza, lo cambió por un lugar de Asia, que ni siquiera sabían dónde era. Entonces, esto fue un shock muy fuerte. Silvina decidió que tenía que buscar trabajo, cuando nunca en su vida había trabajado. Y empezó a pensar en atender un despacho de pan y se dio cuenta que ese trabajo no le alcanzaba ni siquiera para pagar el alquiler. La cuestión es que vinieron al consultorio y empezó a pensar junto con su psicóloga qué cosa había sucedido para llegar a esto. Pero sobre todo, tuvieron que ver a futuro cómo solucionar las cosas. En primer lugar, había que transitar un duelo, una separación, algo imprevisto, un shock, un estrés, un trauma que tenía que salir adelante. La única que podía salir adelante, trabajar, era, en este caso, Silvina. Y por eso le hemos puesto a este capítulo del libro
le hemos puesto recursos internos, porque lo primero que tuvimos que hacer es pensar con qué contaban. Es como cuando termina de haber un terremoto, que la gente va a su casa y dice, a ver, ¿qué puedo rescatar de estos escombros? Así estaba, en este caso, Silvina. Luego de esto, empezamos a ver cuál era la red de recursos, con qué se podía contar, qué podíamos encontrar y sobre todo a qué personas podíamos encontrar, porque Silvina se había quedado sin amigos, sin la membresía del club, sin conocidos, absolutamente nada más que su mamá y sus 3 hijitas. La verdad es que empezamos a pensar en qué lugar del mundo convenía vivir. Ya su esposo había desaparecido, no daban señales de él, ni muerto ni vivo, y por todo lo que se veía a nivel financiero, había sido una estafa muy grande y había escapado. Silvina nunca imaginó todas las fortalezas que tenía, porque nunca las necesitó, siempre tuvo un papá que la sobreprotegió, un esposo, siempre tuvo con quién estar, pero ahora se encontraba sola y verdaderamente consideró cuál era su fuerza moral. Una persona inteligente que se dio cuenta que ese era su mayor capital, su fuerza interna, sus recursos internos. Si ese era su capital, bueno, pues tenía que invertirlo y explotarlo. ¿Cuáles eran sus cualidades? La primera cualidad que descubrimos en Silvina es que era una persona confiable. Todo lo contrario de su esposo, que parecía confiable, pero no lo era. Sin embargo, la primera cualidad de Silvina era su confidencialidad. Otra de las cosas era su buena educación, el conocimiento de varios idiomas, o sea que ya estaba empezando a hacer la lista de cosas. Cuando pensó que también su fortaleza eran sus hijas y que sí o sí tenía que salir adelante. Se puso a llorar delante mío para decir, necesito una buena idea. Cuando llegó a ese punto, yo le dije, bueno, la única persona que te puede dar una buena idea y justamente la idea que necesitas es Dios. Y Silvina dijo, cierto, Dios me tiene que ayudar. Y eso cambió su perspectiva. Ya no habló en forma positiva como esas frases positivas, huecas, sino que habló desde una experiencia profunda de conocimiento de Dios, una buena relación con Dios y una relación interior consigo misma, espiritual. O sea que espiritualmente ella empezó a ver qué tenía, con qué podía contar, y ya contaba con el favor de Dios. Entonces yo llamé a la mamá y le pedí que viniera. Y ella quería venir, la mamá estaba para apoyar a Silvina. Entonces nos pusimos las 3 a pensar qué era lo mejor que tenían que buscar ahora. Y la mamá dijo, lo que yo quiero es que podamos seguir con mi hija y mis nietas teniendo una vida digna. No dijo una vida de lujo, no dijo una vida en una mansión con sirvientes, no. Dijo, queremos tener una vida digna. Entonces, cuando se dieron cuenta que tenían que recurrir a los últimos ahorros de la mamá, porque Silvina había perdido absolutamente todo. Cuando salieron de la casa, salieron con la valija de la ropa de las niñas, de ella y nada más. O sea que no podían usar ni siquiera comprar algo que necesitaban. Empezó la primera palabra difícil, pobreza. Y cuando empezó la palabra pobreza, se dieron cuenta que la dignidad era lo único que les quedaba, porque se puede ser pobre, pero se puede ser digno. Una vez que nos reunimos y dijimos, a ver,
donde podrías trabajar con todo lo que sabes y con todo lo que tenés. Bueno, pues entonces la mamá de Silvina, era uruguaya, era de Uruguay, era de otro país, no de Argentina, sino de un país chiquito que está cerca de Argentina. Pero ella había nacido ahí y conocía los niveles más altos de las embajadas, de los funcionarios, de personas que por tanto tiempo habían estado juntos en distintos trabajos con el esposo. Entonces empezó a hacer llamados a ver si podía contactar con alguien que le ayudara. Cuando todo era muy incierto, con los últimos ahorros, la mamá de Silvina decidió viajar al Uruguay. Y en ese momento se quedó en la casa de unos familiares. Contó la historia, empezó a hacer relaciones, empezó a llamar a otros, empezó a reunirse, a ir de visita a algunas casas. Bueno, la realidad es que encontró un trabajo para Silvina. Y lo que hicieron fue irse definitivamente las 5 a vivir al Uruguay y ahí tener conocidos, familia y también tener un trabajo en una agregaduría diplomática. Este es el final de una historia de mi consultorio, como hay tantas, ustedes van a poder leer aquí en Divino Diván muchas, muchas que son de todo tipo, pero esto yo quiero traerlo y leerlo por una sencilla razón, porque cuando estamos bajo presión, sale de nosotros una fuerza interior que algunos llaman resiliencia. Pero yo creo que es eso y mucho más. Porque cuando uno está en una situación de mucha presión, uno queda expuesto, queda como desnudo frente a esa situación y no tener nada. Cuando uno se ve que no tiene nada, que los amigos, la familia, los compañeros nos abandonan, cuando parece que estamos solos, estamos con Dios. Y estamos nosotros con nosotros mismos. Y esto fue lo que pasó. Cuando presionás, siempre sale algo. Cuando apretás una naranja, sale jugo. Ahora, si un jefe, un patrón, un gerente te presiona, ¿qué das? ¿Das lo mejor de vos? ¿O das queja, enojo, violencia, odio? Fíjate qué pasa cuando hay presiones familiares. ¿Qué haces? ¿Huís? Decís, yo no vivo más con esta familia, no hablo más. Por ejemplo, cuando hay una presión financiera, como hay tantas, o una presión de salud, como en esta pandemia. Bueno, pues el límite te expone. Es el momento donde va a aflorar lo mejor y lo peor de cada uno. Depende de lo que haya en tu interior. Si hay fe, si hay confianza, va a salir lo mejor. Va a haber resiliencia, vas a salir mejor que antes de esa circunstancia. De esto se trata, de que tengas en cuenta qué es lo interior, qué es lo íntimo, qué es lo oculto que hay en tu corazón. ¿Para qué te sirve? La presión desarrolló en Silvina todo su potencial. Primero se hizo cargo de su familia, se hizo cargo de su propia vida y se hizo cargo en todo sentido, moral, espiritual, emocional, financiero, social. Entonces tomó decisiones importantes. Silvina es una mujer valiente y no sabía que lo era. Quizás también nosotros tenemos esa valentía guardada y todavía no salió a luz porque la presión no fue suficiente. Pero si vos sentís que estás en presión, que estás bajo presión, empezá a buscar en tu interior para que pueda aflorar esa persona valiente que hay en vos. La realidad es que las últimas veces que hablé con Silvina, ya de Uruguay hasta aquí, ella me confesó
que al fin y al cabo había salido ganando, que verdaderamente no tuvo todos los lujos, ya no tuvo a su esposo, pero me dijo, ahora conozco otra realidad. Entonces hice un buen negocio. ¿Por qué? Porque ahora conozco que puedo, que ya no dependo, que no dependo de nada ni de nadie, que yo misma tengo mi recurso interior, mi fuerza para poder salir adelante. Verdaderamente esto es tan importante porque estas 5 mujeres decidieron salir adelante. La enseñanza que tuvo Silvina para con sus hijas fue definitiva. No importa lo que tengas, no importa a qué colegio vas, no importa cuántas ropas o calzado tengas. Acá lo importante no es tener el nombre o el apellido de un embajador. Lo importante es ser embajadores de Dios en la tierra. Lo importante es llevar el nombre de cristianos para que podamos entender que es lo más preciado que tenemos, lo que Dios hace en nuestro corazón cuando se lo permitimos. Fíjense ustedes cuántas cosas sucedieron en muy poco tiempo, que verdaderamente Silvina tuvo que escapar de su propia casa, tuvo que escapar de sus propios amigos, de sus propios vecinos, de personas que le ayudaban y le servían, pero tuvo que salir sola y sin nada para poder empezar una nueva vida. Esto verdaderamente nos tiene que ayudar a pensar cómo estamos, dónde estamos, cuánto nos falta para poder desarrollar todo nuestro proyecto, toda nuestra visión. A veces las circunstancias nos empujan, como en este caso de Silvina, pero no nos quedemos, no esperemos que la situación nos presione. Vamos pensando, vamos programando, vamos sabiendo qué cosa es la que necesitamos sacar a flote, sacar adelante, cuáles son nuestros recursos internos, cuáles son las cosas que voy a mostrar de mí para poder llegar al destino que me he fijado. Pensá qué quiere Dios para tu vida. Yo antes pensaba que tenía que hacer la voluntad de Dios y siempre pensaba, ¿cuál será el deseo de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad que Dios tiene pensada para mí? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Bueno, pues ya hace un tiempo no me lo pregunto más, porque descubrí que si yo le pido a Dios que ponga su deseo en mí, mi deseo va a ser su voluntad. Esto es diferente, es un cambio de perspectiva, igual que le pasó a Silvina. Hemos cambiado la manera de ver las cosas, somos observadores diferentes. Me doy cuenta que yo no tengo que estar buscando la sintonía de Dios, a ver si engancho o no engancho, si entiendo o no entiendo. Eso lo hacía antes, pero hoy ya no lo hago. Porque digo, si Dios pone su deseo en mí, yo no me equivoco. Si Dios pone su plan en mí, lo que yo piense va a ser lo que Dios puso en mi mente, en mi corazón. Por lo tanto, no me voy a equivocar. Yo estoy segura de que Dios pone su voluntad en mi vida. Por lo tanto, no me equivoco al ir transitando. Me doy cuenta que el recurso interno más grande que tengo es el deseo de Dios en mi corazón. Entonces, estos son los recursos internos con los que contamos. La autovaloración, la autoestima, saber que podemos salir adelante, que somos personas resilientes. Todos somos resilientes. Lo que pasa es que no a todos nos pasan cosas como a Silvina. Si no nos pasan cosas tremendas, no podemos sacar a luz nuestra resiliencia, nuestros recursos internos. Pero cuando la presión llega, pues entonces sí, entendemos que somos resilientes. Somos probados. Ahora, si somos probados, aflora la resiliencia. Si nosotros no somos probados, nunca sabemos cuánto es lo que podemos soportar.
Pero te digo algo, cuando soportás la tentación, cuando soportás la presión, cuando soportás una situación difícil, tenés cada vez más capital, porque eso es lo que atesorás. El hecho de haber salido adelante en momentos muy difíciles, muy complicados. Pero fíjense ustedes, cuando yo conocí a Silvina, hay una mujer muy hermosa, glamorosa, muy bien vestida, con ropa de marca, con unos tacones altos, verdaderamente hija de un embajador. Pero después se dio cuenta que todo eso era material y no le servía. No le servían los títulos, ni ser hija de tal, ni ser esposa de tal. Lo que le servía era lo que llevaba dentro. Cultiva tu interior, date cuenta qué podés aprender. ¿Para qué cosas sos buena, sos bueno? ¿Para qué sos tan interesante, tan inteligente, tan hábil para hacer algo? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuáles son tus mejores hábitos? ¿Qué es lo que haces feliz? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuál es tu vocación? De eso se trata. No importa lo que estés haciendo, lo importante es lo que te gusta hacer, que a veces no coincide. A veces no coincide lo que hacemos con lo que nos gustaría hacer. Pues entonces empezá a pensar y hace como Silvina, una lista de todos los recursos internos. Si tenés familia, si tenés hijos, si tenés capacidades, si tenés vocación, si tenés habilidad con las manos, si sabés hacer algo para alguien, si podés manejar algún material o hacer cualquier cosa en la casa. Bueno, todo ese es tu entrenamiento. Todo ese es el entrenamiento que vas a poder usar. Nada de lo que vivimos es desperdiciado. Capitaliza. Date cuenta que todo lo que viviste es tu capital, es tu experiencia, es aquello que podés atesorar para sacarlo en el momento de necesidad. Y si este es tu momento de necesidad, hace como Silvina. Decir, Dios me va a ayudar. Y pedile a Dios que te ayude, pedile a Dios que te dé sabiduría, pedile a Dios que ponga su deseo en tu corazón, pedile a Dios que te muestre el camino, que te diga dónde está la oportunidad, que te muestre aquello que no ves, porque solo Dios es la verdad, Jesús es la verdad, el camino y la vida. Así que fíjense ustedes si esto no es el primer paso a reconocer que la luz de Dios nos ilumina el camino para que podamos hacer su voluntad. Esta es la historia de Silvina, una de tantas historias que yo he escrito en el libro Divino Diván, que es un libro que quiero mucho, por dos razones. Una, porque son historias de mi consultorio, y otra es porque lo escribí con mi hijo. Así que, bueno, esto es un doble un doble amor para este libro, aunque tengo 6 libros escritos, este es un libro que me gusta mucho porque cada historia refleja la vida de las personas. Y como terapeuta, como psicóloga, como doctora en neurociencias, yo aprendo tanto de mis pacientes que siempre, siempre, siempre doy gracias a Dios porque son los que me hacen me dan confianza, confían en mí y también me hacen mejor persona, porque aprendo más de ellos, entiendo cómo se resuelve un conflicto, entiendo cómo Dios hace que las personas salgan adelante. Verdaderamente, quien haya entendido eso ya no tiene dudas. Quien haya entendido eso ya no tiene más que confiar en Dios. No podemos hacer otra cosa que confiar en Dios, porque es Él el que nos da de esas riquezas que Él tiene reservadas para nosotros. Aprovechalas, disfrutalas. Las circunstancias son malas hoy, fueron malas ayer y quizás sean malas mañana. No se trata de las circunstancias, se trata de lo que vos crees en Dios y cómo tenés tus recursos interiores activos. Activate.
Y mientras tanto, que Dios te bendiga. Ha sido un placer estar en este espacio de cambio profundo de Nina Vivas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Jorge, por este espacio. Y verdaderamente estoy muy feliz cada vez que me invitan y puedo participar. Cualquier duda podés escribirme. Cualquier duda buscás mi página. Es muy fácil. Se llama www.psicólogaana.com, psicóloga con P, psicólogaana.com. Entonces vas a estar ahí, vas a poder escribirme un mail, vas a poder leer muchos artículos y también ver la producción de libros, la producción de cursos. Bueno, aprovechalo. Este tiempo ha sido para que lo disfrutes. Dios te bendiga.